Hola. A todos los respetables jueces mexicanos del México actual, imaginen, por un momento, que están parados en el puente de un gran crucero, el Icon of the Seas. Pero no como pasajeros, sino como los capitanes, que pueden cambiar el rumbo. Esa es la magnitud de lo que tienen ustedes. Antes de seguir, necesito aclarar algo fundamental. Ustedes fueron llamados a interpretar las leyes, aplicar códigos, a resolver conflictos jurídicos. Eso es lo obvio. Pero aquí está lo que realmente importa, lo que va a definir si México progresa o retrocede. Ustedes son, ante todo, jueces de derechos humanos. Cada vez que toman una decisión, desde el caso más simple hasta el más complejo, no están solo aplicando artículos del Código Civil o del Código Penal o la Constitución misma. Están decidiendo si una persona va a vivir con dignidad o no. Están determinando si los derechos fundamentales son realidad o solo palabras bonitas en el papel. Esto lo cambia todo. Porque ser juez de derechos humanos significa que su responsabilidad trasciende los expedientes. Significa que cada sentencia es un acto de construcción o destrucción de la dignidad humana en nuestro país. Quiero platicarles sobre algo que probablemente los ha desvelado desde que aceptaron este cargo. Ustedes no solo van a juzgar casos, van a definir el futuro de nuestra democracia mexicana y de los derechos humanos de millones de personas. Sé que algunos de ustedes se preguntan, ¿en qué me metí? Pero es normal dudar. Sí es normal, es el momento histórico que les tocó vivir. La primera duda, ¿ahora soy político o soy juez? El haber sido electo no te convierte en político. Ahora, les tengo una noticia, la democracia mexicana está en un momento frágil y ustedes son parte de la solución, no del problema. Miren. En el mundo hemos visto cómo las democracias mueren. No mueren con tanques, comandos, militares o misiles en las calles, mueren cuando las instituciones dejan de funcionar. Como nos explica la profesora Rosalind Dixon, las democracias enfrentan 3 amenazas mortales. Cuando los políticos monopolizan el poder y cierran las puertas a sus oponentes. Y cuando dramáticamente ignoran a los grupos vulnerables. Entonces el sistema se paraliza, por completo. Su elección popular no los hace políticos. Los hace más legítimos para hacer lo que siempre debieron hacer los jueces, ser el sistema inmunológico de la democracia. Miren. Cuando la Suprema Corte de la India reconoció el derecho a la privacidad, sin que estuviera escrito literalmente, no siguieron la moda política del momento, siguieron los principios constitucionales. La segunda angustia. ¿Cuándo debo actuar? Aquí viene lo complicado, y por eso quiero que entiendan algo. Ustedes no están llamados para complacer a las mayorías. La democracia no es solo votar cada 6 años y gane el que tenga más votos, como hemos visto en Hungría, en Venezuela, Brasil, durante la crisis de la pandemia. Las mayorías pueden equivocarse, pueden ser manipuladas. Su trabajo es distinguir cuando la democracia funciona bien y cuando está enferma. La teoría de Dixon nos da la clave. Ustedes son como médicos de la democracia. Se activan cuando hay síntomas graves, no cuando hay un simple resfriado político. ¿Cuáles son esos síntomas graves? Cuando los políticos tratan de cerrar las puertas a sus oponentes. Ahí sean firmes como el acero. Cuando las mayorías pisotean sistemáticamente a las minorías, ahí su voz debe oírse clara y fuerte. Cuando el sistema se paraliza y nadie defiende los derechos humanos básicos de la gente común, ahí es cuando México más los necesita. La tercera preocupación. ¿Cómo interpreto los derechos sin traicionarlos? Aquí está el corazón de todo. Ustedes van a enfrentarse cada día con derechos que parecen chocar entre sí. El derecho a la información contra el derecho a la privacidad. La libertad de expresión contra la dignidad humana. El derecho de las mayorías contra los derechos de las minorías. ¿Cómo resuelven esos conflictos sin traicionar a la Constitución y a los derechos? Primero, entiendan que interpretar derechos humanos no es como resolver un problema matemático, traductor entre la dignidad humana y la realidad social concreta. Y para eso tienen herramientas específicas que han desarrollado las mejores cortes del mundo. El textualismo inteligente. Las palabras de la Constitución importan, pero no pueden aplicarlas como si fuera 1917. Cuando el artículo 4 habla de igualdad, no se refiere solo a la igualdad formal. Se refiere a toda la igualdad real que una persona necesita para vivir dignamente. Ahora, la Constitución viva con responsabilidad. Los derechos crecen con los tiempos, pero no según los caprichos personales. Deben crecer según las necesidades reales de dignidad humana. Canadá usó esta técnica, cuando la Corte dijo que la palabra persona debía incluir a las mujeres, aunque los constituyentes originales nunca lo pensaron así. El constitucionalismo transformador. Para momentos como el que vive México el día de hoy, Sudáfrica lo usó para reinventar su sociedad post-apartheid. Su tribunal no solo aplicó la ley, transformó un país entero desde los tribunales, sin violencia, solo con pura interpretación constitucional. Pero el secreto es que cambia todo. La interpretación sin contexto social mata a la justicia. El juez Albie Sachs legalizó el matrimonio homosexual en Sudáfrica, escribiendo una sentencia que le hablaba al alma de su pueblo, conectando los derechos LGBTI+ con la promesa nacional de nunca más a cualquier discriminación. La cuarta inquietud. ¿Qué puedo aprender de otros modelos? México no tiene que reinventar la rueda constitucional. Hay tribunales que encontraron soluciones brillantes. El modelo canadiense nos enseña el diálogo democrático. La cláusula notwithstanding permite que el Parlamento responda a decisiones judiciales durante 5 años, pero solo si una nueva legislatura ratifica esa decisión. Los jueces son más cuidadosos, pero cuando actúan con firmeza, tienen legitimidad democrática. Costa Rica.
Nos muestra justicia constitucional accesible. Su modelo de primer piso permite que cualquier ciudadano llegue directamente a la sala constitucional. Un amparo tarda un mes, una habeas corpus 15 días, porque la justicia tardía es justicia denegada. Alemania desarrolló el efecto irradiante. Los problemas fundamentales se extienden por todo el sistema legal. Cuando una empresa discrimina, no solo viola las leyes laborales, viola la dignidad constitucional. Portugal tiene la elección más importante. Todos sus jueces pueden aplicar directamente a la Constitución. Es la sociedad abierta de intérpretes de la Constitución. Cualquier juez es guardián de los derechos humanos. La experiencia sudafricana nos enseña cómo escribir sentencias que transformen sociedades. Su tribunal reconstruyó un país desde los juzgados, escribiendo cada sentencia como una conversación nacional. La quinta duda. ¿Me estoy convirtiendo en legislador? No son legisladores, pero a veces deben hacer lo que los legisladores no hacen. Cuando los congresos se paralizan o ignoran sistemáticamente a los vulnerables, ustedes se convierten en lo que Dixon llama arquitectos de la democracia responsiva. Aquí está la técnica más sofisticada, el enfoque Stromberg de Dixon. Cuando la democracia está bajo ataque directo, golpeen fuerte. Pero cuando hay desacuerdo democrático razonable, usen la técnica Beakestron. Reconozcan el derecho básico, pero establezcan una falta técnica, como darle cuenta regresiva al Congreso. Tienen 2 años para legislar constitucionalmente. Si no, se aplica la solución más robusta de la Constitución. Roberto Gargarera nos enseña que en América Latina nuestros sistemas excluyen sistemáticamente a los más vulnerables, indígenas, mujeres, pobres, jóvenes. Ahí entran ustedes, no para sustituir al Congreso, sino para despertarlo y recordarle que todos los mexicanos cuentan. La sexta inquietud. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? Pregúntense estas 4 cosas antes de cada decisión importante. Primero, ¿mi interpretación fortalece la democracia mexicana? Si protege a los vulnerables, fortalece instituciones y da voz a la gente común, va bien. Segundo, ¿uso la técnica interpretativa correcta? Democracia está bajo ataque, escrutinio estricto. Si hay desacuerdo razonable, deferencia inteligente. Tercero, mis sentencias son conversaciones con el pueblo o tratados para juristas. Si solo los abogados las entienden, fallan en su deber democrático. Cuarto, ¿aprendo de los mejores modelos mundiales? La Corte Europea nos enseña que no se trata de verdad absoluta, sino de zona de razonabilidad, que respete derechos y dignidad de quienes piensan diferente. La realidad incómoda, la soledad del verdadero poder. Ser juez es la profesión más solitaria del mundo. Su única voz son sus sentencias, por eso cada palabra cuenta, cada argumento debe ser sólido. Como decía Hamilton, ustedes no manejan la espada, ni la billetera, solo tienen la fuerza de su razonamiento. Pero cuando ese razonamiento es sólido, justo y comprensible, tienen el poder de cambiar la historia. En este caos político, ustedes deben representar algo que está desapareciendo. La reflexión ponderada, el análisis cuidadoso, la defensa de principios por encima de conveniencias, son los últimos guardianes de la idea de que la razón puede triunfar sobre la pasión. No serán populares siempre, los grandes jueces rara vez lo son, pero cuando en 30 años los historiadores escriban sobre la democracia mexicana, si sobrevivió a las crisis del siglo XXI, van a mencionar sus nombres, van a hablar de las decisiones que tomaron, de la responsabilidad que aceptaron. Esa es su verdadera responsabilidad, no con quienes los eligieron, sino con la Constitución que juraron defender, con los derechos que juraron proteger y con las generaciones que vendrán después de nosotros. El futuro de la democracia mexicana está literalmente en sus manos. La pregunta es simple, ¿están listos para la responsabilidad más grande que puede tener un ser humano en una democracia? México los necesita listos y los necesita ahora.